Muy buenas tardes. Damos a todos, saludamos este viernes 6 de junio de 2025. Damos gracias ante todo a nuestro Dios y Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida para llegar a este día. Nos da la salud, la voz. La voz es un don de Dios que podemos usar para bien, para glorificar y magnificar el nombre del Señor. eh, y es lo que vamos a hacer en este tiempo de discipulado, y se hace en todos los discipulados, tanto de la Iglesia Dios es como todas las iglesias que ponen en alto a Cristo y a la cruz de Cristo y su poderosa resurrección, su próxima venida y el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Gracias, Señor, y permite que los que integrarse, pues lo hagan con premura, con facilidad, quita toda, todo estorbo de los que se están uniendo, y Señor, pues tú danos de tu paz y de tu dirección en todo momento para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Pues miren, estaba viendo que la última reunión de discipulado terminamos el capítulo 3 del libro de los Hechos, y lo terminamos con una exhortación y una declaración de la misericordia y del poder de Dios y de su gracia derramada, que en resumen, a través del segundo discurso de Pedro, les recuerda a aquellos eh, que estaban escuchándolo, eh, que pues ya Dios a través de los profetas dados al pueblo de Israel, y menciona como profeta principal a Moisés, y también menciona a Abraham y Samuel y cuantos han andado y anunciado, y menciona también la prioridad en la cual se está predicando el Evangelio. Todo esto ocurre en el capítulo 3 del versículo 22 al 26. Es muy especial, y no me canso de recalcar que Moisés dio la profecía de que vendría un profeta, y dijo como yo, pero con un mensaje más poderoso, y que pues todo el pueblo debe escucharlo y debe seguirlo, y el que no lo siga pues será desarraigado. Esto ya lo estaba predicando Moisés muchos cientos de años antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo mismo Samuel, y antes de eso Abraham, la palabra que Dios le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas todas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eh, y pues ahí estamos incluidos todos nosotros, y le damos gracias a Dios porque pues después de haberle predicado al pueblo de Israel, pues la predicación se extendió a todas las naciones, y con la exhortación de que pues todos serán bendecidos siempre y cuando se arrepientan y se conviertan de su maldad y crean en Jesucristo, en su poderosa resurrección. Esa es la base. Bueno, pues vamos, después de haber hecho este sumario de lo que ya vimos, finalizando el capítulo 3, vamos a entrar al capítulo 4, y el capítulo 4 pues es un capítulo con mucho movimiento, con muchas cosas que ocurren.
porque ya se estaba dando un movimiento muy fuerte. Pedro y Juan estaban siendo usados de una manera poderosa y también ya empezó la contra, el deseo y el movimiento de los religiosos de la época para detener este movimiento que anunciaba poderosamente la verdad en Cristo Jesús el Mesías. Y dice así, capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan estaban en medio de este segundo discurso. Eh, Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que les enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Voy a leer un comentario al respecto. Dice que los sacerdotes, los saduceos, los guardias del templo, los sacerdotes eran personas encargadas de realizar ciertos ritos en el templo. Los líderes judíos también tenían un grupo de hombres que servían como guardias del templo. Los guardias tenían la obligación de mantener el orden en la concurrida zona del templo y asegurarse que nadie rompiera las leyes que regían en el templo. El jefe de la guardia provenía de una familia de sacerdotes y su rango era cercano al de jefe de los sacerdotes. Los saduceos, que también forman parte de este grupo que vino a intentar silenciar a los apóstoles, los saduceos eran un grupo adinerado de judíos que trabajaban muy de cerca con los sacerdotes. Su nombre probablemente viene de Sadoc, una importante familia de sacerdotes. Ellos enseñaban que las obligaciones más importantes de la vida eran ir al templo y ofrecer sacrificios en él. Esto hacía que en ocasiones los saduceos se opusieran a los fariseos. Recordemos que había estas dos sectas en la época de Jesús, saduceos y fariseos. Vamos a tener bien claro qué creía uno y qué creía el otro para poder discernir los eventos que sucedían. Ya vimos que los saduceos les interesaba el orden dentro del templo, el orden y efectuar los sacrificios rituales. Nada más, mientras el creyente, el congregante siguiera eso, pues no tenía problemas y pues era lo que iba a hacer y a recibir del templo. Los saduceos se opusieron a los fariseos. Ahora, ¿qué creían los fariseos? Bueno, además los saduceos no creían en la resurrección. Para nada creían en la resurrección de nadie, de ninguno. Los fariseos. Los fariseos era un grupo que enseñaba que obedecer la ley en forma personal era más importante que seguir todas las reglas sobre la salvación, la adoración en el templo. Y sobre los sacrificios, los fariseos creían que la vida después de la muerte, creían en la vida después de la muerte, pero los saduceos no. Entonces, ¿cuál era la diferencia de unos y otros? Pues unos solo pedían la asistencia y el cumplimiento dentro del templo de los rituales. Y otros, los fariseos, pues extendían el hecho de que la vida espiritual debería de extenderse a la vida cotidiana, o sea, que hubiera en forma personal la obediencia en todo tiempo, o sea, que
fariseos pues estaban más cerca de la verdad, sin estar en la verdad, pero estaban más cerca que los saduceos, que solamente querían asistencia al templo y cumplimiento de los rituales. Esto es importante y además que no creían los saduceos en la resurrección. Y la base que tenían para predicar los apóstoles era la resurrección de Jesús. Entonces, resulta que aquí ya se dejan venir sobre los apóstoles, eh, sacerdotes, jefes de la guardia y los saduceos. Ya vimos quiénes eran todos estos grupos. Y estaban resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y eso sigue hoy en día. Mucha gente podría decir, yo creo en Jesús, un maestro, hombre bueno, pero cuando le hablas de la resurrección de Jesús y realmente cree en la resurrección, pues no creen en la resurrección. Están como los saduceos. Entonces, pues como tenían el poder físico, le echaron mano a estos apóstoles que estaban predicando, versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Recordemos que el horario de los judíos pues estaba muy limitado para las oraciones y todos los rituales del templo, y si ya era después, cerca de las 6 de la tarde, pues ya no se hacía nada. Ya a las 6 de la tarde ya era tarde, realmente. Entonces no iban a seguir argumentando con los apóstoles y por seguridad los meten al calabozo, a la cárcel. Eh, y recordemos que este día pues fue el día de la curación del cojo, o sea que ahí terminó el día de la curación del cojo con los apóstoles en la cárcel. No dice si el cojo también lo pusieron con ellos, pero es posible que sí, porque ya después también aparece el cojo, el tullido, que ahora ya era sano. Eh, Versículo 4, y este es muy importante, pero muchos de los que habían oído la palabra de los judíos creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya he leído varias versiones de la palabra y varias coinciden en decir el número de los varones o de los creyentes llegó a 5,000, o sea, ya habían sido 3,000 y ahora llega a 5,000. En fin, eran muchos, ya sea que fueran 5,000 o 8,000 más familiares, eran un gran grupo. Porque pensemos que la resurrección del Señor era el evento mejor guardado en esos días. Las autoridades no habían permitido que el pueblo se enterara que el cuerpo de Jesús de Nazaret crucificado ya no aparecía y que la tumba estaba vacía y la piedra se había corrido. Y los de la guardia romana pues ya los habían retirado. Todo esto eran eventos que el pueblo no conocía. Entonces los apóstoles, al predicar la resurrección, están abriéndole al pueblo de Jerusalén una verdad para que ellos creyeran. Y efectivamente dice que muchos creyeron al oír la palabra. Entonces, pues en, 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 en Romanos, ¿verdad? Epístola a los Romanos dice que cómo creerán si no hay quien les predique. Y eso sigue sonando hasta nuestros días. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique?
y es pues eso, algo muy notable que con todos los conocimientos que corren en nuestros días a través de las redes y libros y cursos, eh, la gente no está enterada y no tiene los elementos para creer en Jesús de Nazaret que resucitó de entre los muertos. Pero bueno, cada uno de nosotros hacemos nuestra parte y confiamos en el Señor. Pero sí le pedimos, como dice la palabra, que envíe obreros a su mies, porque la mies está madura y es nuestra oración junto con la de muchos. Versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. No, no es uno, son dos. Anás es uno y Caifás es el otro. Se turnaban al cargo del sumo sacerdote, Anás y Caifás. Juan era hijo de uno de los dos, no recuerdo de quién, si era hijo de Anás o de Caifás, y sería el heredero, Juan sería el heredero del sumo sacerdocio, y así fue. Y Alejandro, que también lo mencionan aquí, no sabemos, no hay registros de quién era, pero pues todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Como ustedes verán, pues todo quedaba en familia. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, y podemos imaginar en el espíritu la escena. Pedro, Juan y el antiguamente inválido, que ya era un hombre con vitalidad y erguido. Y quizás otros apóstoles, no menciona más que Pedro y Juan. Y toda esta corte de gente tan importante, impresionantemente importante, que se hayan reunido sumos sacerdotes, Anás y Caifaso y toda su familia, y además, pues, los gobernantes, los ancianos y los escribas, un grupo impresionante. Y estos tres, y algunos que seguramente les acompañaban en medio, y entonces les dirigen la pregunta. Y esta pregunta es una pregunta muy importante que hemos de discernir. ¿Con qué potestad, versículo 7, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y vamos a discernir las palabras. Otro sinónimo de lo que significa potestad es autoridad. ¿Con qué autoridad han hecho ustedes esto? ¿Con qué autoridad? Eh, y sigue la pregunta en nuestra época. A veces oramos y pedimos y al final solamente mencionamos brevemente en el nombre de Jesús. Amén. Pero realmente estamos estableciéndonos con fuerza y con poder en la persona que tiene la autoridad para hacer lo que estamos pidiendo. O estamos visualizando la necesidad, primero, la necesidad de algo que vamos a pedir, y ya nada más por cumplir el formulario mencionamos brevemente un nombre, el nombre de Jesús, pero sin, es un llamado al pueblo que se nos ha conferido el usar el nombre de Jesús, y de allí emana el poder, la autoridad. La pregunta tenía mucho peso. ¿Con qué poder?
con qué autoridad ustedes han hecho esto con el hombre inválido? Fue la pregunta a los apóstoles. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y aquí me llama la atención que la palabra de Dios siempre, en el caso de Pedro y de estos discursos, que son varios, y después de otros que también dieron discursos, siempre la palabra habla de una llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que pues hay niveles en la manera que cada quien recibe al Espíritu Santo y le permite llenar. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo llena? ¿El Espíritu Santo llena una iglesia? No. ¿El Espíritu Santo llena una ciudad? No. El Espíritu Santo llena una persona, su corazón, su cuerpo, su boca, su pensamiento, sus sentimientos, su revelación. Por eso dice Pedro lleno del Espíritu Santo. En este caso, señala claramente a Pedro. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos? Yo soy fulano de tal, mi nombre es tal, soy un lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo, amén. ¿En qué nivel de autoridad? A mí en lo personal es lo que me ha estado enseñando este, estos párrafos y que el escritor de los Hechos es muy puntual de decir todo lo que se refiere al Espíritu Santo. Entonces lo que dijo Pedro fue lo siguiente: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera es que haya sido sanado, con qué poder, con qué autoridad. Pues aquí está la respuesta, versículo 6. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret me detengo en este momento. En otra versión de la Biblia, y me gustó, en lugar de decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice en el poder de Jesucristo de Nazaret. Y esto nos lleva a reflexionar y a sentar en nuestro conocimiento que el nombre es poder. El nombre no nada más es un nombre, porque pues mucha gente hoy en día le ha llamado Jesús a sus hijos, ¿verdad? Y los bautiza con el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? No es cualquier Jesús, no es cualquiera que le pusieron un nombre, es el que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Y el nombre o el poder viene de él, de Jesucristo. Por él, este hombre está en vuestra presencia santa. Vuelvo a insistir, muchas veces estamos en busca del milagro y no estamos mirando de dónde emana el poder para que ese milagro se realice. La palabra de Dios nos invita a ser serios, profundos en el estudio y en la fe para ministrar las cosas santas de Dios. Y va a agregar algo más, versículo 11. Este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sí me gustaría leerlo, es el Salmo 115. 116. ¿No? 118, 22. Dice así, te alabaré, 21. 118, 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo en una construcción era el cimiento el elemento arquitectónico dentro de la construcción que soportaba al techo, a todo lo que era el edificio, llamémosle, pero principalmente el techo. La cabeza del ángulo es arriba. eh, y eran unos techos que tenían una piedra y de allí se construía, no sé mucho de arquitectura, pero más o menos ahí va. Era muy importante esa piedra, y le llamaban la cabeza del ángulo. Y aquí resulta que los edificadores, que eran los sacerdotes del antiguo pacto, habían desechado, porque Moisés se los había predicado, los profetas se los habían predicado, pero ellos nunca lo consideraron a Jesús de Nazaret como la cabeza del ángulo. Y aquí se los recuerda Pedro. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Les está exhortando directamente a los sacerdotes, a los maestros, a los escribas, etcétera. Y no habían considerado algo tan importante, pues resulta que es la cabeza del ángulo sobre la cual se ha de construir toda la iglesia, toda lo que sería el reino. Y aquí vemos que seguir la iglesia en general, y yo digo iglesia por decir, pero los que se dicen muchas veces cristianos, eh, pues han puesto su visión en muchas otras cosas para edificar y no en Jesús, en Jesús el que fue crucificado y que fue resucitado de parte de Dios. Ahora ya hay hombres que ocupan lugares o rituales, etcétera. Pero la verdad es que Jesús es la piedra para edificar la cabeza del ángulo. Es Jesús de Nazaret. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si este nombre equivale a poder o autoridad, pues no hay otra autoridad, no hay otro poder bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay, dice el versículo 2. Está estableciendo tremendamente la verdad de la salvación en estas predicaciones. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres
sin letras, y del vulgo, Galileos que no habían tenido educación, todo este grupo de jerarcas y sabios se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Y estas juntas se siguen haciendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con estos que predican la verdad? Y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pues aquí resulta que ya vieron el poder que tenía el nombre de Jesucristo de Nazaret, y en lugar de aprender y humillarse para delante de ese nombre y pedir perdón a Dios, pues quisieron acallar, que no se usara más ese nombre. Y la iglesia sigue teniendo esa limitación y muchos pues no se atreven realmente a hablar de ese nombre. Predican a Dios y Dios te ama y Dios esto y Dios lo otro, pero no mencionan el nombre del cual emana el poder, y no predican de ese hombre, el Hijo de Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios lo exaltara hasta un grado sumo. Versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí ya vieron que el nombre era el poder, querían callar el poder de Dios sobre la tierra. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra amenaza. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y, y yo creo que glorificaban a Dios además de lo que se había hecho por la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, en la vida de los apóstoles y muchos que ya habían creído. El Espíritu Santo se estaba manifestando y entonces la multitud estaba glorificando a Dios, y ese es el propósito del Espíritu Santo, glorificar al verdadero Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único y sabio Dios, y a Jesucristo, su Hijo. Y el Espíritu Santo, pues es lo que estaba logrando. Eh, Versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro tenía más de 40 años. Amén. Pues creo que el Espíritu Santo nos llevó en la velocidad. Yo tenía más material para avanzar, pero había que respetar la intensidad que el Espíritu Santo quiso poner en este párrafo. Y pues ya terminó mi tiempo. Dejamos lo que sigue para más adelante. Mientras el Señor nos da vida, seguiremos predicando y enseñando la palabra. Tenemos tiempo. Adelante, Yazaret, para que tú continúes. Amén. Amén. Sí, buenas noches, hermanos. Pues miren, vamos a continuar en el libro de Hechos. Me voy a unir a esta parte para estudiar acerca de
de estas porciones, estos inicios, ¿verdad? De la primera iglesia y la obra de los primeros apóstoles y cómo fueron surgiendo algunos discípulos de renombre, ¿verdad? Que vemos aquí en la palabra de Dios. Y yo voy a hablar acerca de Esteban, pero antes de hablar de Esteban y meternos de lleno, ahí en el capítulo 6, pues hay un contexto que a mí me pareció muy apropiado meternos a estudiar un poquito a profundidad esta parte. Esto viene antes de presentarnos a Esteban, quién fue Esteban, cómo surge Esteban, ¿verdad? Este primer mártir que surge en la primera iglesia. Y bueno, hermanos, miren, vamos a leer del versículo 6, del versículo 1 en el capítulo 6 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Su Biblia debe de tener un encabezado. La mía dice elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Miren, hermanos, yo estuve estudiando este pasaje y qué tremenda enseñanza. Vemos con lo que hemos estudiado con el pastor Jorge que menciona una cifra, ¿verdad? Él mencionaba que había 5,000 hombres que se habían convertido, hombres que no contamos a las mujeres, no contamos a los niños, a los jóvenes, que se habían integrado, ¿verdad? Eran como los nuevos en la fe, nuevos creyentes, de manera que la iglesia vemos que comienza a crecer. La iglesia de Cristo en ese tiempo comienza a crecer. Quienes están a la cabeza, hermanos, son 12 hombres. 12 ya se había unido Matías, ya habían orado para ver quién iba a sustituir a Judas. Por favor, silencien por ahí sus micrófonos, hermanos. Entonces, habían elegido a Matías y tenemos a 12 apóstoles que comienzan enseñar la palabra, predicar la palabra. Todo se concentra en Jerusalén y comienza a crecer, a crecer, a crecer. De manera, hermanos, que de pronto ya no puede quedar el trabajo solo en 12. Aquí vemos cómo se presenta una situación que requiere que se llame y se presente a 7 hombres para hacerse cargo de un asunto. Miren, toda la creación de Dios, hermanos, todo desde que leemos Génesis, todo como Dios actúa, refleja esta naturaleza sumamente organizada de quien la creó. O sea, Dios el creador es un Dios de orden. Primero dice que cuando el espíritu dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío, y lo primero que comienza a hacer Dios es poner orden. ¿Por qué? Porque esta es parte de su naturaleza, el orden. Ajá. Ahora, sabemos que la iglesia no es una corporación como la conocemos hoy en día. Hablamos de empresas, de instituciones, organizaciones y nos vamos ahí a un árbol de jerarquías y eso es lo que está en nuestra mente. Y la iglesia no funciona de esa forma, no es una corporación artificial, pero tampoco es una comunidad que anda suelta, que no tiene una organización de cierta forma, no tiene un orden,
no tiene una autoridad. Claro que no, sí la tiene una autoridad y tiene un orden. ¿Por qué? Porque el creador de la iglesia es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Lo que convierte a la iglesia no en una organización, pero sí en un organismo. Y entonces aquí en este capítulo 6 nos vamos a ver, vamos a aprender cómo comienza entonces este organismo a reproducirse, a moverse estratégicamente, no como se mueven las instituciones del mundo, sino de una manera espiritual, ¿no? Vamos a ver todo esto. Entonces, la iglesia de Cristo tiene tanto esa unidad orgánica, pero también tiene un principio de vida operativo. O sea, sí somos una unidad orgánica, pero no somos estáticos. Tenemos una forma de operar, estamos llamados a hacer, somos enviados, somos llamados, estamos en acción, entonces estamos operando. Ajá, ya que todos los miembros que conformamos a ese organismo, a la iglesia viva de Cristo, estamos relacionados con la cabeza de este organismo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como decía el pastor, ahí comienza todo, la cabeza del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, así como todos los organismos vivos requieren una estructura y una organización para funcionar, pues la iglesia también lo necesita. Entonces, vemos que la iglesia primitiva, aquí como nos enseña Hechos, establece un ejemplo de un organismo vivo interdependiente. Ajá. No es dependiente de Dios, ¿verdad? Pero, y entre todos los que conforman esta iglesia, dependen unos de otros, interdependiente. Su unidad y su poder les otorgó un testimonio que comenzó a sonar mucho en Jerusalén. De pronto, los cristianos ya eran conocidos por algo. Ahorita vamos a ver por qué cosas, ¿verdad? Pero entonces comienzan a hacer un testimonio vivo de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, hacía en cada creyente. Entonces, nada, hermanos, en este tiempo, como ahorita vemos el ejemplo de Pedro, de Juan, que no llegamos a más, pero a pesar de que son encarcelados, de que son amenazados, de que se les dice, vamos a amenazarlos para que ya no compartan el evangelio, nada podía detener la propagación del evangelio. Todo aquel que había creído en Jesucristo, a donde quiera que iba, compartía el evangelio, compartía la palabra del Señor. El amor de los unos a los otros que tenían entre los creyentes se expresaba de qué manera, pues repartían sus bienes, ¿verdad? Los bienes materiales. Ellos se quedaban con lo que necesitaban para vivir, pero si tenían algo que ellos pudieran dar, lo repartían para cubrir las necesidades de hermanos que estaban pasando por necesidad. Este testimonio, esta clase de comportamiento de la iglesia de Cristo produjo un efecto profundo dentro de la comunidad, dentro de Jerusalén, y como resultado los incrédulos incluso tenían estima por la iglesia. Ajá. Entonces, este crecimiento, vemos que eran 5,000, este crecimiento explosivo de la iglesia, o sea, acelerado, muy rápido. ¿Qué trae como necesidad? Bueno, trae como necesidad una nueva organización. No es que el anterior fuera deficiente, simplemente este crecimiento ya no lo podían sostener simplemente los 12 apóstoles. Ya no se podía, eran ya más de a lo mejor 20,000 personas estamos hablando. Entonces, al principio, pues estaba así, de cierta forma ya estaba organizada. La Biblia, Lucas se encarga de decirnos que había como 5,000 hombres, seguramente había alguien que llevaba el conteo de cuántas personas eran las convertidas. Se reunían en lugares específicos, a horas específicas, se recogía dinero por medio de los apóstoles y se distribuía a quienes estaban en necesidad, y todas estas actividades pues de cierta forma exigían cierto nivel de organización.
Entonces la iglesia comienza a volverse más estructurada a medida que su vida y su crecimiento pues así lo demandaban. Entonces, esto nos ilustra, así como comienza este capítulo 6, ilustra un principio muy importante. La organización de la iglesia bíblica siempre responde a las necesidades y a lo que el Espíritu ya está haciendo. Es decir, que nosotros debemos de estar, hermanos, apercibidos, porque el Señor no detenía el crecimiento. La palabra de Dios dice que Él agregaba a quien tenía que agregarse. Ellos simplemente compartían, ¿verdad? Había una unidad, compartían los unos con los otros, y el Señor añadía, pero Él no le preguntaba a Pedro, no le preguntaba a Juan, oye, ¿sí puedes con más? ¿Puedes con otros tantos? ¿Puedes con otros 1000? No, el Señor seguía haciendo, de manera que la iglesia tenía que ponerse las pilas ir y ponerse a ese ritmo y decir, Señor, pues ahora guíanos, porque eso que estás mandando pues necesita más de nosotros. Guíanos a qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, esta clase de organización de la que estamos hablando, la iglesia no es una organización, es un organismo, pero necesitamos estar organizados. Y no es un fin, sino simplemente es una herramienta, es un medio para facilitar lo que el Señor ya está haciendo dentro de su iglesia, porque somos su iglesia, somos de Él. Entonces, así es como Hechos comienza a hablarnos de la primera crisis en organización, una crisis seria, importante dentro de la iglesia. Y para eliminar este problema, que podría convertirse en un problema potencialmente muy dañino y decisivo para el correcto funcionamiento de la iglesia del Señor, se requería pues hacer un cambio, implementar unos cambios dentro de esa organización que tenían como iglesia. Entonces se presenta este caso. Resulta que hay un problema relacionado con el rápido crecimiento. Ajá. Decimos, había probablemente ya más de 1000 integrantes dentro de la iglesia de Jerusalén en ese momento. No se contaba con los medios masivos de comunicación como hoy en día, ¿verdad? Que hoy podemos tratar un asunto, hacemos una videollamada y pues no es necesario a lo mejor viajar, pero en ese tiempo no se tenía eso, hermanos. Entonces, quizá se iban a presentar pues problemas dentro de la administración del liderazgo, ¿verdad? Asociados al a la numerosa congregación que había dentro de la iglesia de Jerusalén. Ahora, los 12 apóstoles, ellos estaban, o sea, estamos hablando que ellos se dedicaban a cubrir las necesidades espirituales, tratar con el pecado, suplir las necesidades físicas, o sea, ver que cuidaban a las viudas, a los pobres. Todo era muy acelerado y de pronto fue una carga que ya no podían sostener solos. Ajá. Entonces, en un número tan grande, era inevitable que de cierta forma se pasaran por alto algunas necesidades y ocurrió porque resulta que entonces unos hermanos que dice que eran griegos se quejaban y murmuraban que los hebreos, ¿verdad? Que había cierta desequilibrio en cómo se repartían y que a sus viudas, a las viudas de los griegos, pues no les tocaba menos, ¿no? O no les tocaba. Y entonces había como ahí ya una murmuración que podía convertirse en un conflicto. Pero vamos a ver, hermanos, que dentro del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace una iglesia que se mueve en el Espíritu. Lejos de hacerse un problema muy grande, de ser una herramienta que Satanás pudo utilizar, ¿verdad? Para destruir a la iglesia, lejos de eso, fue algo que sirvió para fortalecer más a la iglesia y a la unidad en la iglesia del Señor. Ya los había atacado con persecución, ¿verdad? Vemos a Pedro, a Juan, que estaban siendo amenazados de que ya no compartieran el evangelio y sin embargo, pues al contrario, ¿verdad? Hizo que creciera más el evangelio, que más personas creyeran en el poder del Señor. Después vamos a ver cómo
Se trata de infiltrar por ahí un pecado de corrupción a través de un personaje que se llama Ananías y Zafira. Era un matrimonio. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero aún eso, el Espíritu Santo actuó inmediatamente, detuvo eso, truncó eso. Y entonces los apóstoles les llega esta información de que los hermanos griegos estaban murmurando acerca de esto, y al ser conscientes, dice que llaman a la multitud de discípulos. Entonces, aunque detectan el problema, dicen, nosotros no podemos manejarlo, porque implicaría abandonar nuestra principal ocupación, que era la oración y el ministerio de la palabra. Hoy en día, hermanos, la iglesia actual del Señor, ¿verdad? Cometemos muchas veces ese error, el error dentro de nuestras iglesias de abandonar esa prioridad en la oración y la palabra de Dios. Muchas veces nos enfocamos, nos perdemos, los líderes, los pastores, los siervos, estamos muy metidos en asuntos administrativos o de cualquier otra índole y abandonamos el tiempo que es el más importante, porque nuestro primer llamado es estar con Jesús, de la intercesión y del estudio y la meditación en la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 al 13, Pablo dice, él mismo, y está hablando de Jesucristo, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El llamado de los pastores, porque los pastores han sido dados por Cristo a la iglesia, y su llamado es hacer madurar a los santos con el fin de que ellos también puedan hacer más adelante la obra del ministerio. Tienen que madurar a esos nuevos discípulos y llevarlos a que esos discípulos hagan más discípulos. Ese es el orden. Pero cuando se descuida este llamado en la oración y la palabra, es como si esos líderes, esos pastores estuvieran condenando a sus congregaciones a permanecer en una infancia espiritual, porque no los maduran, porque no están realmente ocupándose y haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, a todos aquellos que Dios ha llamado al ministerio de la oración y la palabra, deben hacer esto su prioridad. Y aquí dice la oración y el estudio de la palabra. Estos son inseparables. La oración siempre debe de impregnar cada sermón que se predica, ¿verdad? Cada estudio que se da un maestro, un líder, debe de estar impregnado de una relación profunda con el Señor. Y este era el compromiso que tenían los 12, como vemos aquí en Hechos, porque ellos dijeron, sí es un problema, entendemos, hermanos griegos, pero no nos podemos enfocar en eso. Por favor, llamen, escojan, ¿verdad? Y comienzan a decir, escojan de entre ustedes a 7 varones que se puedan ocupar de esta tarea. Hermanos, este es el ejemplo. El ministerio demanda un compromiso total, todo lo que se tiene para dar. Y no hay, hermanos, un sustituto para el trabajo. O sea, requiere, claro, trabajar para el Señor y no podemos sustituir esa parte ni la disciplina que esto implica. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 4, del 13 al 14, lo exhorta de esta manera y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, los requisitos, hay requisitos. Fíjense cómo no es como cualquier organización. Aquí había requisitos y le dice que menciona 5.
los hombres que llamen, que ustedes busquen entre ustedes, uno, tienen que ser varón, que fueran varones, tienen que ser varones. No es que las mujeres no pudieran hacerlo, claro que no. No es que el Señor haga menos a las mujeres, claro que no. De hecho, la Biblia nos habla de muchas mujeres poderosas, creyentes, llenas de fe. Dios se encargó de que las reconociéramos también dentro de su palabra, pero los requisitos que en esta tarea implicaban era que fueran varones. Ajá. El segundo requisito, que esos hombres salieran de entre ellos. Quienes dirijan la iglesia de Cristo, entonces deben de ser creyentes. Las iglesias deben desarrollar su propio liderazgo desde el interior de sus filas, desde su propia iglesia. Una iglesia comprometida con el ministerio de enseñar, de edificar a cada uno de sus miembros, entonces no va a tener dificultades en buscar líderes dentro de sus filas y no tienen por qué buscar líderes fuera, en otras partes. El tercer requisito, que fueran hombres de buen testimonio. Deben de ser personas de integridad e irreprochables, así como en 1 de Timoteo 3 y Tito 1 nos habla de características para diáconos y ancianos. Los servidores deben de ser siempre un ejemplo de devoción y deben de estar calificados espiritualmente. Hermanos, principalmente espiritualmente, no importando cuál sea su posición en el mundo, hablando secularmente, o si tiene una habilidad humana, no, deben de estar calificados espiritualmente, deben de tener una sólida teología, hermanos, cimientos firmes en su fe. 4, dice que deben de estar llenos del Espíritu, es decir, que debían someterse al control divino en todas las áreas de su vida. Y vamos a estudiar más adelante a Esteban, que es uno de los que encabezan la lista, y Bernabé, que no está en esta lista, pero que después Hechos también lo menciona, ¿verdad? Y quinta característica, que tuvieran sabiduría. Es decir, que debían tener conocimiento bíblico, teológico, pero también la sabiduría práctica, o sea, poder aplicar las verdades de la palabra de Dios en las situaciones que la vida cotidiana demandaba. Eso es tener sabiduría, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la lista. Dice que la iglesia estuvo de acuerdo y llamaron a 5. Ajá. Y dice ahí que los llamados fueron Hechos 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, ¿verdad? Entonces, fíjense, de esta lista, hermanos, vamos a aprender muchas cosas porque algunos de estos nombres son nombres griegos. Vamos a recordar de dónde surge este conflicto, de hermanos griegos. Esto nos habla, hermanos, mucho de la unidad que había dentro de la iglesia. O sea, lejos de estarse echando ahí dimes y diretes, ellos mediaron en amor, unificaron en amor y muchos de estos nombres de esta lista eran griegos. De los que más sabemos y de los únicos que sabemos más adelante, pues es de Esteban y de Felipe. De los otros ya no sabemos mucho. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Es donde en el caso de Esteban fue el inicio de su llamado. Un llamado, el cual, un ministerio que duró a lo mejor brevemente y que no fue el único, fue levantado en ese momento para solucionar el problema que requería, que demandaba la situación, pero después vemos a Esteban que era un evangelista. Él salió a evangelizar. Después lo vamos a ver. Pero hermanos, vean cómo surge. Él entendió, ¿verdad? Este llamado y él tenía este carácter para poder afrontar la responsabilidad con amor y con compromiso. Pudo comprender el peligro que significaba que los 12 apóstoles descuidaran su llamado, que era la oración y estudiar en la palabra, ¿verdad? Y él no dijo, pues que lo hagan ellos o que lo hagan otros.
él dijo yo, ¿no? Seguramente fue de alguien que levantó su mano y él dijo yo, porque pues tampoco era a fuerzas, ¿verdad? El Espíritu Santo no actúa así, no forza a nadie. Los miembros de la congregación entonces presentan a estos hombres ante los 12 y les imponen las manos. Y esta es la primera vez de imponer las manos que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué significaba? Solamente significaba, hermanos, una identificación y una afirmación de la iglesia con estos hombres y era una muestra de apoyo a su ministerio. Eso significaba la imposición de manos. Todo esto, hermanos, trae un resultado, ¿verdad? Y entonces, el resultado de esto, hermanos, es que pues los apóstoles quedaron libres para poder dedicarse a la oración y a la palabra. Y dice que crecían en la palabra. Es decir, que entonces podían enseñar, dedicarse el tiempo en la oración, en la palabra, a hacer lo que Dios les había llamado a hacer, que era enseñar la palabra, mientras alguien más, otros 7 varones, se encargaban de los asuntos, pues en este caso de las viudas, ¿verdad? Lucas nos cierra esta porción aquí en Hechos diciéndonos que crecían en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quienes se encargaban de ello estaban completamente enfocados en lo que tenían que estar enfocados. Esto también fue resultado, hermanos, de la unidad y los acuerdos dentro de la iglesia. La iglesia actual, y con esto voy a terminar, hermanos, necesita organización por las mismas razones que la primera iglesia, que la primera comunidad de fe, ¿verdad? A los pastores, a los líderes, se les debe de liberar de cierta forma de algunos asuntos para que ellos puedan enfocarse en la oración y en la predicación de la palabra. Una mejor organización nos puede ayudar a suplir las necesidades de cada uno de los miembros y así podemos evitar muchos conflictos. Una iglesia que está unida y que está bien enseñada va a ser un poderoso testimonio para el mundo que está perdido. Así era la iglesia primitiva. Una buena organización da la pauta para poder buscar intencionalmente esos siervos que tienen mucho que dar. Pero también, hermanos, esta palabra hoy nos enseña y nos exhorta que ya es tiempo también de alzar la mano y de decir yo. Y ese alzar la mano viene inevitablemente con un compromiso delante de Dios a vivir una vida íntegra y devocional con nuestro Señor. La iglesia de Cristo ya no necesita quejas, hermanos, ni conflictos, ni divisiones. Necesita siervos que abracen verdaderamente su llamado y emprendan los desafíos que la vida cristiana pues demanda, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues con esto yo voy a terminar. Vamos a orar rápidamente. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra que hoy tú nos enseñas, Padre. Gracias, mi Dios, por estos testimonios, Señor, tan vivos, Señor, que cuando hoy los leemos, Señor, nos mueven, Señor, nos recuerdan, Padre, nos recuerdan cómo es, Señor, vivir realmente, Señor, pegados a ti, confiando y dependiendo totalmente, Señor, de ti, que eres nuestra cabeza. Vivir, Señor, sometidos bajo tu voluntad. Confiar, Señor, en que tú eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas, Señor, y que muchas veces, Señor, simplemente tenemos que someter nuestra vida y nuestra voluntad, Señor, ante ti, Padre, y dejar que tú nos lleves, Señor, porque tú nos has dado, Señor, tantas cosas. Tú no nos has dado, Señor, un espíritu parcialmente. Tú nos has llenado, dice tu palabra. Y en esa llenura, Señor, en esa llenura sobreabundante, Padre, tú quieres que comencemos realmente, Señor, a accionar, Señor, que verdaderamente nuestra vida se convierta en un testimonio vivo, no solo dentro de nuestra comunidad de fe, sino en todo, Señor, lo que nosotros hacemos, Padre, que las personas realmente puedan verte a ti, Señor, a través de nuestra forma de vivir, Señor, como cuerpo, Padre, como tu iglesia, Señor, en este tiempo, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, se siembra en cada corazón de mis hermanos. Señor, tú eres, Padre, el que da el crecimiento. Fructifica, Señor, en cada oyente, Padre, tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Nada más les recuerdo que para los que se quedan a la lectura, tienen que cerrar esta sesión, desconectarse y volver a entrar con un nuevo link, por favor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Jazz. Bendiciones. Bendiciones.